¿Listos? Prevenidos, cierren micrófonos. Sí. Prevenidos, estamos por entrar a Facebook. ¿Listo? Buenas tardes, bienvenidos. Los saluda su servidor Pedro Bernardo Carvajal Maldonado. Gracias al maestro José Guadalupe González Plasencia por su atenta invitación al taller La Pregunta en Mediación, él como presidente de MAVA México y a su mesa directiva. El día de hoy nos acompaña como ponente la doctora Natalia Ángela Esther Mesa Aldana. La saludo, mi gran amiga. Ella es docente en las maestrías en Derecho Judicial y Sistema Acusatorio impartidas por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Docente certificado por CETEC en las áreas de Derechos Humanos, Mediación y Conciliación. Es prestadora de servicios en métodos alternos de solución de conflictos por el Instituto de Justicia del Estado de Jalisco. Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, el IJA. Maestra en Derecho Comercial y de la Empresa, con mención honorífica por la Universidad Panamericana. Además es doctora en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado, con la tesis doctoral Justicia Restaurativa, un paso evolutivo en el derecho penal. Además es abogada postulante. Doctora, le dejo los micrófonos. Muchas gracias por su participación. Estoy muy agradecida por esta invitación, tanto con el Consejo de la Judicatura como con MAVA México. Para nosotros es un verdadero privilegio el poder compartir estos micrófonos e iniciar un ejercicio, porque lo que a continuación haremos no es una conferencia estática. Queremos hacer un ejercicio interactivo con ustedes en la medida que nos sea posible, dentro de las limitantes que pueda presentarnos esta conferencia, conferencia virtual, por decirlo de alguna manera. Tratamos de hacer un ejercicio porque como mediadores nos damos cuenta
que una de las grandes dificultades con que nos enfrentamos los mediadores desde un inicio es precisamente ¿qué voy a preguntar? ¿Qué voy a hacer en la mediación? Particularmente, recuerdo yo como anécdota, la primera mediación que yo hice, me quedé en blanco, literalmente. Tenía ya los mediados, ya iba a empezar, hice mi discurso inicial, ¿y qué pasó? Me quedé en blanco totalmente. ¿Por qué? Porque no tenemos, ¿sí?, un entrenamiento en una herramienta básica para la mediación como lo es la pregunta. Saber qué preguntar, cómo preguntar, es una de las principales tareas del mediador, pero es una de las tareas que menos practicamos o que menos nos estamos capacitando constantemente en eso. Y este ejercicio pretende que nos enseñemos, no enseñarles, porque no estamos para enseñar a nadie, ¿sí? Que todos aprendamos conjuntamente cómo podemos hacer preguntas, mediante lo básico, ensayo y error. Todos cometemos errores. Cada mediación es un traje a la medida. No puede haber mediaciones estáticas, porque no hay conflictos estáticos. Las partes son diferentes, tienen percepciones, valores, cultura diferente y contextos muy diferentes y relaciones muy diferentes. Entonces, cada mediación debe de ser planeada y debe de ser adecuada a las circunstancias y contexto del conflicto que se nos presenta. El mediador, cuando inicia su labor, debe de estar preparado para una serie de cosas que no nos prepara la vida. Primeramente, debe de, mediante la charla que le presentan o la narración de las historias que le presentan las partes, el mediador deberá identificar el conflicto real que se trae a la mesa. Para eso, previamente, debe de haber estudiado lo que es conflicto y conforme le vayan narrando las partes, su discurso inicial, ir haciendo un mapa del mismo. No sé si fuera posible empezar a correr la presentación, por favor. No, es la otra presentación, no es esa. Teníamos dos presentaciones, es esta. Permítanme compartirles la pantalla. Decíamos que durante el proceso de mediación, el mediador debe de estar preparado para, primeramente, identificar lo cual es el conflicto real que los mediados traen a la mesa. Además, debe de aliviar la tensión que se presenta entre las diferentes personas que se nos vienen a la mediación. Enseguida, el mediador debe de neutralizar el comportamiento negativo de las partes. Debe además preguntar. Además, debe reconocer los sentimientos, las posiciones, los valores, etcétera, con los que las partes vienen a la mediación. Pero todo esto, ¿sí?, ¿cómo lo logra el mediador? El mediador debe de tener en cuenta cuando hace la mediación que conduce el procedimiento, controla la intervención de las partes, facilita el diálogo entre ellas, genera un clima de confianza propicio para la comunicación, interpreta a las partes, debe estar preparado para interpretar a las partes, hacer que se sientan cómodas, distraerlos cuando la tensión es demasiada o los ánimos están caldeados, manejar las agresiones y las depresiones que las partes presentan y favorecer el diálogo. Pero todo esto, ¿cómo lo logra? ¿Cómo hace todo esto el mediador? ¿Sí? Porque además debe de identificar las posiciones, los sentimientos, las creencias, las ideas, los valores que traen los mediados a la mesa. ¿Cómo lo logra? ¿Sí?
Primeramente, el mediador se debe enfocar en los intereses y no en las posiciones. Debe además hacerlo mediante lo que es el lenguaje. El lenguaje básico para el mediador, ya sea verbal, ¿sí?, cuidando su tono de voz, su volumen, el no verbal, actitudes, movimientos corporales y gestos. Para hacer todo esto, y que es un pequeño recordatorio para todos los que estamos aquí, ¿sí?, para hacer todo eso, el mediador tiene nada más herramientas y técnicas. Sus dos principales herramientas son la pregunta y los resúmenes. Estas preguntas ya sean abiertas, cerradas o circulares, ¿sí? Y las técnicas, ya sea el parafraseo, la legitimación, la escucha activa, la técnica del chivo expiatorio, de la gente de la realidad, etc. Pero básicamente, ¿sí?, el mediador únicamente cuenta con dos herramientas, que es el resumen y la pregunta. De ahí que la pregunta o formular una pregunta sea la técnica básica para el mediador. Pueden haber diferentes formas de métodos alternativos de solución de conflictos. Puede haber conciliaciones, puede haber negociaciones. Dependerá de mucho del facilitador qué tipo de método utiliza. Pero para aquellos que les interese o se capaciten en lo que es la mediación, la pregunta es fundamental. Dice Marinés Suárez, ¿sí?, que la pregunta o el saber preguntar es más un arte que otra cosa. Un arte porque el mediador debe de saber y de conocer precisamente cuál es el momento adecuado para hacer la pregunta adecuada en el tono adecuado. No todas las preguntas que tenemos se pueden hacer al mismo tiempo. Nuestras preguntas tienen un orden y ese orden es el que nos va a conducir a realizar una adecuada mediación. Pueden utilizarse otras técnicas, y de hecho se utilizan otras técnicas dentro del proceso de mediación, pero el saber hacer la pregunta adecuada en el momento adecuado es verdaderamente complicado en nuestros inicios como mediadores. De ahí que hacemos este ejercicio, como les decía, no para enseñarle el Padre Nuestro al cura, ni mucho menos, no para enseñar a nadie, para que entendamos todos, para que todos practiquemos, para que perdamos el miedo a hacer preguntas. Y mediante el ensayo y error podamos nosotros establecer una capacitación que nos ayude a mejorar ese arte que es hacer las preguntas adecuadas en la mediación. El mediador debe aprender a determinar las circunstancias que rodean el conflicto con el propósito de utilizar los diferentes tipos de preguntas en el momento oportuno. Esto viene al caso porque si nosotros no tenemos un adecuado mapeo del conflicto, nos va a dificultar saber qué es lo que tenemos que preguntar. Hay varios tipos de preguntas. Las más usuales son las preguntas abiertas, las preguntas cerradas, las preguntas lineales, las reflexivas, en fin, depende del autor, nos va a dar un tipo de pregunta. Pero las principales podemos decir que son las preguntas abiertas, cerradas y las preguntas circulares. Las preguntas abiertas, como ya todos sabemos, son aquellas orientadas a recibir respuestas amplias, destinadas a conocer circunstancias generales, estados de ánimo, sensaciones y opiniones. Son aquellas que nos sirven para explorar el conflicto, para saber más, nos dan información. Son las más utilizadas al inicio de la mediación, ¿sí? El preguntar qué, cómo, cuándo, ¿sí? Y conocer las circunstancias generales que traen a las partes a la mediación. Tenemos aquí varios ejemplos.
que, como decíamos, la pregunta abierta requiere una respuesta amplia, requiere una explicación de nuestros mediados. Por eso, cuando estamos conociendo la historia de las partes, es indispensable hacer este tipo de preguntas porque son los que nos allegan más información. Las preguntas cerradas, en cambio, sirven para puntualizar ciertas circunstancias, ¿sí? En su acepción de preguntas cerradas, únicamente requieren un sí o no o respuesta. Esto nos sirve ya cuando estamos tratando de puntualizar los puntos para llegar a los acuerdos. También se conocen algunas de ellas como preguntas directas porque nos requiere una respuesta específica. Cuando decimos cuál es su nombre, la respuesta tiene que ser específica. ¿Cuántos años tiene viviendo en su casa? Nos da una respuesta específica. Y este tipo de preguntas nos ayudan para puntualizar situaciones. Además de esto, tenemos otro tipo de preguntas, ¿sí? Que son las preguntas circulares. Estas preguntas circulares son en realidad básicas y muy, muy importantes dentro de la mediación. El mediador debe saber cómo realizar este tipo de preguntas. Permiten analizar las situaciones dentro de la perspectiva de la misma persona. Nos permiten reflexionar ciertas situaciones de acuerdo a las relaciones, acciones, percepciones, ideas y sentimientos que las partes nos traen a la mediación. Además, estas preguntas tienen como propósito el fomentar la comprensión y la empatía entre las partes, no nada más entre el mediador, sino entre las partes mismas. Hay una autora argentina, si no me equivoco es Romero, que dice, ¿sí? Me ha gustado a mí mucho su libro porque nos dice y nos facilita muchísimo la forma de cómo hacer las preguntas circulares. Ella dice que las preguntas circulares se deben de realizar entre las 4 acciones que realiza el ser humano. El decir, el pensar, el hacer y el sentir. Y que una buena pregunta circular debe de tener por lo menos 2 tipos de estas acciones. ¿Cómo hacemos? ¿Por qué estamos recordando todo esto? Porque a continuación, ¿sí? Una vez que terminemos de recordar los tipos de preguntas que tenemos en la mediación, vamos a hacer un pequeño ejercicio con un caso práctico. Pedro Buitrón, Rubí Padilla y Luz Rebeca Plasencia nos harán una representación de un caso práctico. Y todos los que integramos esta pequeña charla o este pequeño ejercicio podemos participar en preguntar y empezar a ejercitar nosotros qué debemos preguntar en la mediación. Continuábamos con la presentación todavía. ¿Tenemos oportunidad de ver las otras preguntas que nos hacen falta? ¿Sí? Permítanme un segundo. ¿Sí? Además de estas preguntas, están las preguntas reflexivas. Con estas preguntas se busca influenciar a las partes de forma indirecta, basando su pregunta en situaciones hipotéticas, creando un espacio para que las partes vean las nuevas posibilidades. Estas preguntas reflexivas nos ayudan precisamente a desestabilizar la posición de las partes, para que puedan tener otro ángulo del conflicto. Estas pueden ser, como ejemplo, imaginémonos qué pasaría si usted realiza las cosas diferente. ¿Cómo podría hacer usted si se dispone a? También tenemos las preguntas estratégicas. Estas preguntas confrontan a las partes con la realidad. Muchas veces es necesario que las partes puedan establecer una conexión real con el problema y la solución. Muchas veces las posiciones
las emociones de las partes, impiden que vean la realidad o su realidad. Las preguntas estratégicas nos ayudan a que ellas comprendan verdaderamente qué es lo que está sucediendo con sus acciones y que si éstas se modificarían si cambian sus actitudes. Y estas son muy sencillas, ¿no? Entonces, hay un sinfín de formas de realizarla. Ejemplos de ellas serían, ¿y usted qué hizo para que esto sucediera o para que esto no sucediera? Finalmente, ¿usted qué va a decidir? ¿Qué es lo mejor para usted? ¿Qué cree usted que es lo mejor para usted? Los efectos que nos producen las preguntas son muy diversos. Las abiertas proporcionan una mayor cantidad de información, pero además nos ayudan a establecer la empatía con las partes. Las preguntas abiertas generan confianza y generan interés para aquellos que son cuestionados. Las preguntas cerradas, obviamente, nos dan respuestas concretas y nos puntualizan hechos y circunstancias. Las lineales permiten el ordenamiento permanente de los datos que nos están dando, ¿sí? Las preguntas circulares nos permiten poner en el lugar del otro a la persona. En realidad, todas estas preguntas se utilizan dentro del proceso de mediación. Saber cuál de ellas en el momento exacto es lo que vamos a ejercitar a continuación. Vamos a poner en pantalla, si nos hacen favor, un caso práctico. Les pido a todos ustedes que por favor lo lean. Y dentro de, al leerlo, ustedes hagan su análisis y su mapeo del conflicto y nos digan qué podemos preguntar. Lo anotan en un papelito, habrá oportunidad de hacer preguntas y una vez que tengamos el caso práctico, nuestros compañeros de hacer solución de conflictos nos ayudarán a representar el caso para que posteriormente nosotros podamos hacer las preguntas pertinentes. ¿Sí? ¿Alguno de nuestros anfitriones nos ayudaría a leer el caso, por favor? Caso factura de hospital. La señora Rubí tuvo un problema de salud, una cirugía y la factura del hospital asciende a 2 millones de pesos. Ella no cuenta con dinero para solventar el gasto y solicita una mediación con su hija Rebeca y con su hermano Pedro para que le ayuden con los gastos del hospital. Está a punto de perder su casa por la deuda. Ella es viuda y solo tiene su pensión del IMSS de su esposo, la cual asciende a 15,000 pesos mensuales. Se siente muy sola y está angustiada por la deuda que tiene con el hospital. Su hija Rebeca y su hermano Pedro cuentan con posibilidades económicas para ayudarle, pero están impactados. ¿Me pueden recorrer hacia arriba la lectura? Gracias. Están impactados porque no sabían que estaba internada y además el por qué acudió al IMSS y además el importe de la factura del hospital. Hasta ahí creo que llega. Ok. Aquí tenemos varios datos. ¿Sí? Nuestra misión como mediadores es sacar de este pequeño extracto, darnos una vista general a qué nos vamos a enfrentar a la mediación. A continuación, ¿sí?,
vamos a hacer una pequeña introducción a la mediación, tanto Rubí como Rebeca y como Pedro van a estar narrándonos su historia. Y en base a la narración de la historia de ellos, es como vamos nosotros a construir las preguntas en nuestra mediación. ¿Sí? ¿Okay? Podríamos empezar con la parte introductoria para la mediación, que sería el video. Por favor. Muy buenas tardes. Me presento, soy Pedro Gerardo Huitrón Cepeda, abogado y mediador certificado por parte del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. Agradezco la asistencia de los aquí presentes y los invito a presentarse en la primera oportunidad que tengan de hacer uso de la voz. El objetivo principal de esta reunión es hacer fluir la comunicación, siendo mi rol el ser un facilitador del diálogo para lograr acuerdos bajo principios de equidad, neutralidad e imparcialidad, con reglas internas que básicamente van a ser las siguientes: apagar o dejar fuera de la reunión sus celulares, no interrumpir al que esté haciendo uso de la voz y mostrar un respeto por todos los presentes. Este procedimiento puede abarcar un periodo, de acuerdo a la ley, de 2 meses y únicamente en casos excepcionales a criterio del mediador se podrá dar una prórroga por 1 mes más. Previamente a esta reunión yo les expliqué las diferencias entre lo que es la conciliación y la mediación, habiendo ustedes optado por esta última, la cual no permite al mediador proponer soluciones, sino únicamente impulsar a los interesados para que sean ellos los que de mutuo propio ofrezcan propuestas de solución al problema planteado. El monto de mis honorarios también ya quedó consensuado previamente al tratarse, como les dije, de un centro privado. Por otra parte, les informo que este procedimiento es fundamentalmente someternos a un pacto de confidencialidad que en este momento acompaño en un documento para su firma. Les informo también que el procedimiento tiene 2 grandes etapas. La primera, que va del pasado al presente y que básicamente consiste en recabar la mayor parte de la información posible. La segunda etapa comienza con una lluvia de ideas y con el análisis y la valoración que se hagan de las mismas para posteriormente plasmarlas en un borrador y después en un convenio final que va a ser previamente revisado por ustedes y por sus asesores para que una vez aceptado se solicite que se eleve a sentencia ejecutoriada, con el objetivo principal de honrar su palabra y garantizar el cumplimiento voluntario o forzoso de los acuerdos alcanzados. Si no existen dudas o aclaraciones respecto a todo esto, daremos inicio en este momento a la reunión. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, ya tenemos planteado. Adelante, Rubí. Sí, yo solicité esta plática, no sabía que era una mediación, pero ahorita que me lo explica de esa manera, pues entiendo.
Yo la verdad es que estoy muy preocupada porque tengo un gran problema. Me operé y tengo una deuda que asciende a 2 millones de pesos y la verdad no sé qué hacer. Y quiero platicar tanto con mi hija Rebeca como con mi hermano Pedro porque la verdad no sé qué hacer y aquí estoy desesperada y ya voy a perder mi casa y no sé qué hacer. ¿Okay? Sí. ¿Quién quiere continuar? Yo quiero continuar. Mamá, yo no sé por qué no me avisaste en primer lugar. También, si tú cuentas con seguro social, ¿por qué no acudiste ahí a operarte? Estoy muy intranquila y no sé exactamente qué pasó y no estoy de acuerdo en darte nada más el dinero por dártelo. Algo pasó, no sé. Estoy muy intranquila con todo esto. A ver, hija, déjame decirte, fue una operación y fue en particular porque, pues, no sé, no quise ir al IMSS. Pero mamá, si en el IMSS tienen buenos doctores y tienes la clínica ahí muy cerca, ¿por qué no te fuiste para allá? Hija, por A ver, favor. en este periodo, ¿sí? ¿Qué debemos hacer los mediadores? ¿Qué tenemos que preguntar? ¿Está participando? Yo por ¿Quién mi nos parte, ayuda? ¿Sí? por mi parte soy hermano de Rubí, en este caso, y realmente Tienes que ayudarme, Pedro. estoy extremadamente nervioso e incrédulo ante la cuenta que nos está presentando Rubí, porque la verdad creo, Tú ayuda, pues, Pedro, ayúdame. yo creo que la están estafando o debe de haber algún error ahí en el hospital. De alguna manera, yo me niego a apoyarla. Porque no me quieres apoyar, eres malo. Es una situación que se está saliendo del contexto de lo que realmente pues, debe de ser una cirugía. A mí me parece Pedro, que tienes 2 dinero, millones de pesos, ayúdame. no Rubí, sé si, recordamos que no podemos interrumpir a las partes. ¿Recuerda las reglas? no sé Estoy muy si nerviosa. Sí. Dejemos que Pedro termine, ¿sí? Bueno, yo afortunadamente tengo muchos años que no he tenido la necesidad de cirugía, pero sí me parece que esto está estratosféricamente caro y me niego a apoyarla con una cantidad tan grande para lo que sucedió o lo que supuestamente sucedió. Es todo ahorita lo que tengo que decir. ok. Hasta aquí nosotros, como mediadores, tenemos la historia de las partes, ¿sí? Ahora viene lo importante. ¿Qué vamos a preguntar? ¿Qué tenemos que preguntar si ya escuchamos la historia de las partes? Y para eso, por favor, les solicito que nos enriquezcan con las preguntas que tienen ustedes que hacer o cuáles creen que serían las preguntas que tenemos que hacer. ¿Sí? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Yo la primera pregunta que se me ocurre es, ¿cuál fue el motivo de la operación de Rubí? De Rubí. Entonces, ¿nos harías favor de hacer la pregunta bien? Haz de cuenta que tú eres el mediador y le estás haciendo la pregunta a Rubí. Señora Rubí, entiendo su situación. ¿Me podría decir cuál es la causa o cuál fue el motivo por la cual la operaron? Por una apendicitis, nada más. ¿Fue una operación de carácter urgente? Más o menos porque yo tenía cierto dolorcito y fui con el doctor y me dijo, de una vez aquí quédese. Y pues eso hice, le obedecí al doctor. Ok. ¿Tenía usted posibilidades o
¿Le dio la confianza el médico para quedarse ahí o por qué decidió usted operarse con el médico que la diagnosticó? Porque me convenció y me dijo que no iba a salir tan caro. Pero pues yo llegué, me hicieron firmar unos documentos y la verdad se hicieron los 2 millones y yo lo único que quiero es que Pedro, mi hermano, y mi hija me apoyen. Pedro con 1 millón y Rebeca con el otro y ya se acaba esto. ¿Cuántos ¿Hay años otro tiene? participante? ¿Perdón? ¿Hay otro ¿Cuántos años? participante? Sí. ¿Sí? A ver, entre todos los que estemos, ¿sí? Fuimos a una pregunta específica. ¿Tuvimos la información suficiente? ¿Qué creen que nos hace falta ahí? ¿Hay algún otro tipo de preguntas? A ver, otra persona que establezca. Fue Carmen quien participó ahorita, ¿verdad? Estuvo bien. Sí, adelante. Sí, señora Rubí, buenas tardes. Soy Hola. la doctora María Ángela Gómez y me gustaría saber, ¿usted tiene servicio de seguro social? Bueno, interrumpimos ahorita porque dentro de la información que nos dieron ya sabemos que sí tiene servicio de seguro social. Bueno, es que yo leí que recibía una pensión de su esposo del seguro social, pero Así bueno. es. Uh-huh. Señora Rubí, cuando este doctor le dijo cuál era su problema, ¿usted tuvo la oportunidad en ese momento de poder consultar a otros doctores para que le dieran otra opinión? No, porque el doctor aparte me dijo, me convenció, me dijo que me iba a operar en un hospital de los mejores de aquí de Guadalajara, que era nuevo, que iba a ser, que lo iba a inaugurar, y pues yo me convenció. Y yo aparte, pues yo quería operar. Si nos fijamos en esta etapa, ¿sí? Cada parte trae una posición, ¿sí? No, nos faltan las preguntas abiertas para que nos puedan dar un poco más de información. Nos estamos concretando en Rubí, pero también nos hace falta conocer lo que no nos está diciendo su hija ni nos está diciendo Pedro. Nos estamos únicamente concretando en ellas. ¿Por qué? Porque cada parte ya trae su posición. ¿Cuál es la misión del mediador cuando se nos presenta el problema? Precisamente desestabilizar esa posición. ¿Sí? Pero desafortunadamente todavía desestabilizar, las preguntas que ustedes nos hacen favor de hacer son adecuadas, pero para la siguiente etapa, ¿sí? Porque lo que ahorita nos importa es la información general. Saber las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Es diferente, ¿sí? Si tenemos una situación así, si las partes, ya dijo Pedro que rotundamente él no participa, y ya dijo esta Rebeca que ella no tampoco está interesada y trae una serie de reproches hacia la mamá. ¿Qué tendremos que hacer aquí? ¿No les parece adecuado que sería mejor separarlos? Porque Rubí está constantemente interrumpiendo a Pedro. Y eso nos puede provocar una confrontación abierta entre ellos. ¿No sería más viable manejarlo por separado? Si separamos a Rubí, a Pedro y a Rebeca, ¿qué les preguntamos a cada uno de ellos? Adelante con las preguntas. Permítame, déjame presentarme. Aquí me preguntaban cuál era la relación de Rubí con sus hijos. ¿Sí? Acá otra persona nos está diciendo cuánto cuesta la casa.
Miren, de cuánto cuesta la casa, sí, probablemente, creo yo, lo hizo un abogado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno de los principales errores que cometemos los abogados cuando estamos mediando es tratar de solucionar el problema antes de escuchar a las partes. Y se supone que las partes son las que solucionan su problema. Nosotros no les vamos a solucionar, ¿sí? Ellas deben de solucionar su propio problema, pero para eso necesitamos escucharlas. Entonces, nos queda en realidad, creo que poco tiempo para poder desarrollar todo, pero si estamos en lo individual, ¿sí? Preguntar a cada uno qué haría si le hubiera pasado a ellos la situación. ¿Qué tipo de pregunta es? Es pregunta reflexiva, ¿no? ¿Va en este momento? Estamos iniciando la mediación. ¿La pregunta reflexiva va en este momento? Es una pregunta adecuada. El momento no es el adecuado, ¿sí? La podemos anotar porque va posteriormente y es una buena pregunta, ¿sí? Pero va posteriormente para desarrollarla en otra etapa de nuestro diálogo con las partes. Ahorita, lo que nosotros debemos de conocer es, en realidad, cuál es el conflicto. No hemos explorado el conflicto. Entonces, nuestras preguntas deben de ir enfocadas a ver cuál es en realidad el conflicto y cuál es la punta del iceberg. ¿Se acuerdan de la teoría de la punta del iceberg, no? Entonces, ahorita lo que nosotros queremos conocer es en realidad cuál es el conflicto. ¿Qué preguntas hacemos para conocer ese conflicto? Ya vimos que se nos dificultó hacerlo a los tres al mismo tiempo. Hagamos las cosas más fáciles para que ellos se abran más. Hagamos esto en lo individual. A Pedro, ¿qué le preguntamos a Pedro? ¿Cuál es el motivo? Buenas tardes. Le preguntaría a Pedro si Ajá. realmente tiene posibilidades económicas de ayudar a Rubí o es una cuestión de malentendido por la relación que tienen. Si realmente tiene... Ajá. Bueno, mira, en particular, yo tengo una relación muy cordial con mi hermana Rubí. Nunca hemos tenido alguna situación de enemistad. Yo estaba recluido ahora con la cuarentena esta del COVID-19 y lo que está pasando por mi cabeza es que me ha tomado por sorpresa la cantidad estratosférica que le quieren cobrar en el hospital. Estoy ajeno a los detalles, pero en principio soltar esa cantidad así nomás por nomás, pues no me parece correcto. Y sí necesitaría en un momento dado, pues platicar bien con mi hermana Rubí, con su hija, y a lo mejor buscar una solución para este problema. Pero yo ahorita pues estoy en la cuarentena y únicamente por este medio pues estoy charlando con ustedes y de alguna manera me invitaron a esta mediación y pues la información que tengo es únicamente esto, ¿verdad? Pero en ningún momento de la vida he tenido un problema grave con mi hermana. Entonces, lo que sí estoy sorprendido por la cantidad. Pero ¿Qué más? Dinero, hermano. A ver, no, quedamos en que él estaba ahorita en lo individual, Rubí, ¿sí? ¿Qué nos está mostrando Pedro? ¿Qué necesitamos ahondar con lo que él nos está dando la clave? En lo mismo que nos está diciendo, en la misma historia que nos está narrando, nos está dando la clave. ¿Qué es lo que tenemos que preguntar? ¿Qué sigue para preguntarle a Pedro? Estamos con Pedro ahorita. Porque he visto un par de preguntas interesantes, pero una va dirigida a Rubí y una va dirigida a todos. Pero a Pedro en concreto, ¿qué más le pregunto? Pedro, ¿cuánto tiempo hace que no hablas con tu hermana?
Bueno, tengo más o menos como 3 semanas o 4 que no he hablado con ella. Pasó lo de la cirugía, yo estaba en una zona en la cual carecía de internet y no supe de su operación. A través de otros familiares me informaron que salió bien. Sin embargo, personalmente no hemos podido coincidir y por teléfono me ha hecho saber pues la cuenta del hospital y la sorpresa de que ella no tiene ahorita en este momento capacidad para pagar la cuenta. ¿Verdad? Señor Pedro. A ver, ¿sí? Perdón. Sí, Señor Carmen. Pedro, si usted, si Rubí le mostrara alguna documentación de cuál es el motivo de la cantidad que se generó por su operación, o ella le ofreciera a lo mejor y que fueran al hospital y en el hospital le explicaran el motivo por el cual se generó la operación o el costo de la operación, ¿existiría alguna posibilidad de que usted recapacitara su postura? Bueno, aquí me gustaría, por un lado, conocer más a fondo qué fue lo que pasó y también conocer la postura de Rebeca, de mi sobrina, porque ella también tiene capacidad económica y creo que la relación sanguínea pues es más cercana entre madre e hija que con hermanos, ¿no? Pero de alguna manera pues me siento moralmente comprometido para en un momento dado apoyarla. ¿Qué sacamos de conclusión con Pedro? Con estas preguntas que le hemos hecho. Pues que sí puede existir la posibilidad de que apoye a su hermana. ¿Qué sentimientos nos mostró Pedro? Pues está muy preocupado y yo le preguntaría al señor que por qué no aprovecha esta oportunidad de que están en este momento juntos y para preguntarle todo aquello que él tiene sobre las dudas de la operación o lo que él quiera o guste preguntarle a su hermana sobre el caso. Sí, yo en realidad estoy por regresar aquí a la ciudad y voy a ir directamente a saludar a mi hermana. Espero estar ahí mañana pasado y ver qué fue lo que pasó y ver cómo podemos solucionar este problema. Okay. Aquí, dentro de lo que ya nos narra Pedro, ¿sí? Veíamos su posición, alguien nos dice que es de preocupación, ¿sí? Es de sorpresa por la cantidad de todo, pero hay una cierta disposición a ayudar, ¿sí? ¿Eso lo detectamos en el discurso de Pedro? ¿Qué detectamos en el discurso de Pedro? ¿No sería momento de hacer el resumen? De hacer un resumen y decir, Pedro, creo entender que en realidad lo que usted tiene es preocupación por su hermana. La cuenta le preocupa, pero en un momento determinado él podría estar dispuesto, ¿sí? Entonces, a él ya sabemos cuál es su posición, que puede ayudar, que está preocupado, que todavía no resuelve o decide hacerlo, pero que puede hacerlo. Vamos con Rebeca. ¿Qué le preguntamos a Rebeca? ¿Puedo intervenir yo? Sí, claro. Soy el licenciado Miguel de tu servidor. Okay. Yo tengo la idea de que si Rubí es una persona adulto mayor, yo pienso que todo se genera con un mal protocolo desde el hospital. Es decir, si es adulto mayor, el médico debió haber llamado primero a los familiares para informarles qué tipo de operación le iba a hacer a Pedro, a su hermana, y a la señora, a su mamá, respectivamente.
Entonces yo pienso que desde ahí parte el problema, porque nadie les avisó y es una gran sorpresa para los dos. Entonces, Sí, definitivamente, o sea, a ellos, o sea, tienen un sentimiento de sorpresa, ¿sí? Nadie les avisó, se hizo, ¿sí? La cuenta ya está, sí, pero pero aquí a la mediación llegan ellos. pero primero iría yo al hospital a pedir plazo. Sí, para, pero eso lo haría como abogado. pues Pero como usted está en la mediación. Sí, pero yo les diré, a ver, primero para poder mediar, porque no sé cuántos días tienen para pagar, para poder mediar, para poder resolver el asunto entre nosotros, primero necesitamos un plazo pues adecuado para poder llegar a un arreglo nosotros. Ahora, en realidad, yo les voy a decir algo que siento. Siento preocupación de Pedro, pero siento apatía porque yo pienso que si tiene los recursos necesarios, pues existe la deuda, pues hay que pagar. Digo, esto no tiene ningún camino más que pagar. O pagan ellos o se van a... En otras palabras, diríamos que su imparcialidad estaría comprometida como mediador, porque siente empatía por Pedro. Bueno, es que si a alguien le llegan y le dicen, oye, es que debes esto, ¿cómo? Espérame, déjame ver. Primero ¿Y dame la... usted podría hacer esa mediación si su imparcialidad está comprometida? No, yo sí siento que sí la podría hacer, pero necesitaría más elementos. No, o sea, por ejemplo... Exactamente, porque no estamos haciendo las preguntas adecuadas. No tenemos información, ¿sí? Ese es el punto. Por eso hablamos en la presentación, ¿sí? Las primeras preguntas que se hacen son abiertas. Explíquenme, ¿sí? ¿Qué debo de explorar? Posiciones, sentimientos, valores. No sé si hay forma de volver a poner la diapositiva, las diapositivas. Lo primero que hay que hacer es precisamente ver esos sentimientos. ¿Qué tiene Pedro de sentimientos? Sorpresa, ¿sí? Preocupación, ¿sí? Usted dice apatía, que no la quiere ayudar. Esos precisamente son los sentimientos que tenemos que detectar en la mediación, no para solucionarla, ¿sí? La solución va a ser de ellos, pero sí para tener una adecuada exploración del conflicto. ¿Sí, maestra? Doctora, disculpa, tú tienes la presentación, tú la tienes. Ah, perdón. Y sí. Tu micrófono rosa con algo y se escucha un ruido, entonces... Ah, ok, ya ahorita Perdón, disculpen. No, qué bueno que me dices porque no me había dado cuenta. Sí. Decimos que tiene dos herramientas. Ay. Compartir pantalla. Sí. Que debemos detectar posiciones, intereses, sentimientos, ideas, creencias y valores. De lo que nos dijo Pedro, ¿qué posición encontramos? ¿Qué intereses encontramos? ¿Qué sentimientos nos mostró? ¿Qué ideas y creencias detectamos? ¿Qué valores detectamos con Pedro? ¿Nos puede compartir en pantalla su presentación? ¿Es en share screen? Sí, pero sí la puse. A ver, permítame. ¿Ya está? Sí. ¿Sí? Ahí. Esto es lo que detecta el mediador. ¿De Pedro ya lo detectamos? Pongámonos en el caso de que ya lo detectamos. Ahora vamos con Rebeca. ¿Sí? Hay que ver qué detectamos de esto en Rebeca. ¿Qué le preguntamos a Rebeca? A la hija, a ver. ¿Qué le preguntamos? ¿Cómo se siente con la cirugía de su mamá y por qué no se enteró? ¿Así se lo preguntamos? Así está la pregunta aquí planteada, ¿eh? ¿Ok? Esta pregunta así no podríamos formularla. Tenemos que contextualizarla. Bien. ¿Ok?
Rebeca, ¿tienes ¿La volvemos? ¿Me la repites, por favor? Okay. Adelante. Como le están planteando, ¿eh? Rebeca, ¿tienes la posibilidad económica de pagar 1 millón de pesos? Bueno, de momento no lo tendría en disponible, pero igual y lo podría conseguir. Pero no es el hecho, no es el hecho del dinero. Lo que sucede es que mi mamá jamás me avisó que le iban a operar. Yo ya vivo en esta ciudad, sí, duré varios años viviendo en Sonora, pero yo estoy aquí en Guadalajara. Nunca me dijo que se iba a operar. La acompañó su comadre, nada más. A mí no me dijo absolutamente nada. Ya cuando yo me entero es por la comadre que me dice que mi mamá la operaron y que tiene un problema muy grande. Y pues digo, ¿de qué se trata? ¿Por qué acude a otra persona? ¿Por qué no acude a mí? Además, ya van varias veces que le llamo yo y no me contesta. Regularmente en las noches, como entre 8 y 10, ya jamás me contesta el teléfono. Yo no sé qué está pasando. Estoy muy intranquila con todo esto. ¿Qué estamos detectando? Adelante, adelante. Rebeca, buenas tardes. ¿Cómo describirías tú la relación con tu mamá? ¿Cómo se la llevan? Porque dices que tuviste mucho tiempo fuera de la ciudad y que ya estás aquí en la ciudad. ¿Cómo es tu relación con tu mamá? Yo digo que es buena. Efectivamente estuve mucho tiempo fuera y pues obviamente nada más eran las llamadas telefónicas y pues básicamente mensajes, todo eso. Ahora que yo estoy en Guadalajara, bueno, ahorita con la situación no puedo visitarla mucho, pero creo que sí era algo importante que me avisara y además no creo que por una apendicitis sean 2 millones de pesos, la verdad. Hay algo extraño ahí, yo no sé qué sucede. Y además también, ¿por qué no me avisó? ¿Por qué nada más le dijo a la comadre y a mí no? Muy bien. Rebeca, ¿cuándo te enteraste de la cirugía de tu mamá? Yo me enteré hace 3 días apenas. Y según tengo entendido, tenía más de 2 semanas en el hospital. Entonces, ¿fuiste a cuidarla en su convalecencia o no? No, no me avisaron. Yo me enteré hace 3 días. Yo ya supe ya que todo esto había pasado. ¿Y consideras que es un abuso por parte de tu mamá? Pues no abuso, pero como que algo está extraño, algo me está escondiendo, no sé qué pasa, o sea, ¿por qué no me quiere decir nada? Y luego ya nada más me pide el dinero. Rebeca, ¿cómo te sientes tú porque tu mamá no te consultó de su operación? Pues preocupada, porque si le hubiera pasado algo grave en la cirugía, yo ni siquiera me entero. Mira, en relación a esta pregunta, ella ya nos lo dijo, ¿sí? Y recuérdense que en mediación no tenemos que preguntar lo que ya sabemos. Ella dijo, el problema no es el dinero, ¿sí? El problema es que no me avisó. ¿Sí recuerdan esa parte? Hay que estar muy atentos. Sí, hay que estar muy atentos. ¿Sí? Rebeca, ¿crees que tu mamá te está mintiendo en cuanto al costo de la cirugía o que en realidad sucedió esta cirugía? No, de qué pasó, sí sucedió, pero ¿por qué me dice hasta que ya sucedió todo? Algo me está escondiendo. No, o sea, tal vez no me esté mintiendo, pero yo creo que algo me está escondiendo, porque también mi mamá es muy mala para mentir. Y algo pasa, algo extraño. La noto muy intranquila, muy nerviosa. ¿Alguna otra pregunta? Entiendo que puede existir algún sentimiento por la falta de comunicación, pero ¿te gustaría visitar a tu mamá y como consecuencia de ello ayudarla y validar el origen del adeudo para entonces generar ese apoyo? Pues sí, pero yo más que nada quiero saber qué sucede. Todo esto está muy extraño, la verdad. O sea, sí quiero ir con ella y todo. Obviamente está recién convaleciente, pero algo está muy raro. Esa pregunta ya entra dentro de otra categoría para otro momento. ¿Qué nos está diciendo Rebeca? ¿Qué estamos detectando en Rebeca? ¿Qué posición trae Rebeca? ¿Qué sentimientos trae Rebeca a la mesa? Siente que no le están diciendo la verdad, que hay algo que no, hay una desconfianza. Desconfianza, por un lado. Y aparte tiene un sentimiento de exclusión, ¿no? Porque no le dijo de manera... Correcto. La compañera. Perfecto, sí estamos detectando ahí lo que nos está diciendo, ¿no? En realidad, el problema con Rebeca no es el dinero, es que su mamá la excluyó.
prefirió a la vecina, a la comadre o como se llame, a ella que la apoyara. ¿Sí? El obstáculo en esto es precisamente esa situación y que ella siente que no tiene toda la información. Probablemente, ¿sí? Rebeca le guste controlar todas las situaciones y al no poderlas controlar se siente frustrada. Entonces, para ella es importante tener esa información, pero ahorita nada más estamos con ella. Entonces, es una nota para nosotros para preguntarle a Rubí. ¿Sí? Eso que nos está diciendo es lo que le hace falta a ella para poder dar el siguiente paso. Ahora, por razones de tiempo, como ustedes ahorita ven en este ejercicio, hay un sinfín de preguntas que podemos hacer o que debemos hacer. Por razones de tiempo y de la limitante que nos da la plataforma, vamos a pasar ahora con Rubí. ¿Qué nos dice Rubí? Ahora sí hay muchísimas preguntas para Rubí, yo lo entiendo. Empecemos con Rubí. Ya estamos en sesión individual con ella. ¿Qué le preguntamos a Rubí? Ya escuchamos su historia inicial, ¿sí? Ya vimos la posición y la confrontación y de cierta forma la presión que hace sobre su hija y su hermano para que la ayuden. ¿Qué le preguntamos a Rubí? ¿Qué nos hace falta conocer con Rubí? ¿Ya nos llegaron preguntas? Muchas. ¿Muchas? ¿Qué le preguntamos a Rubí? Antes de que contestes, nada más para irlas ordenando, ¿no? ¿Nos puede dar algunas? Rubí, ¿por qué no le comentó a sus familiares sobre la cirugía? ¿Ok? ¿Alguna otra? Sí, ¿qué opinas sobre las opiniones que están comentando su hija y su hermano? Esa pregunta va a ser muy difícil, ¿sí? Esa probablemente la tengamos que hacer de diferente manera, porque así lo único que puede provocar es un cierto rechazo o un cierto reforzamiento en los sentimientos y las posiciones que trae Rubí. ¿Sí? Entonces hay que hacerla de una forma diferente, no porque no sea buena, sino que hay que hacerla de forma diferente. Sí, maestra. Rubí, ay Dios. No. Rubí, ¿qué pasó en tu estado de salud para decidir ir con tu vecina a un hospital privado? ¿Qué te motivó a llevarte a ir a un hospital privado? Bueno, la verdad es porque mi hija no me iba a entender. Yo tengo 55 años y quería estar bien físicamente y médicamente. Entonces, quería aprovechar para hacer otro tipo de arreglitos, porque como me iban a operar de una apendicitis, el doctor me dijo, mire, aproveche ahorita que va a entrar a cirugía y usted tiene una buena piel, tiene 55 años, pero puede quedar mejor. Entonces yo sentí temor de decirle a mi hija, porque mi hija no me va a entender, yo tengo tiempo de viuda, tengo un pretendiente, no sé, la relación no es no me entiende. A ver, Rubí, entonces, ¿usted se sintió presionada por el médico o de qué más se operó? ¿Por qué salió tan cara una operación de apendicitis? Exactamente así, pero es buena la pregunta, ¿eh? O sea, deberíamos de hacerla de diferente forma. O sea, recordemos que la forma en que hacemos la pregunta es importante. Pero la pregunta es buena, porque estamos explorando verdaderamente. Ya Rubí ya nos dio luz de lo que pasó en realidad. Ya se nos modificó el conflicto, ¿verdad? No es el mismo conflicto que nosotros nos hicimos a la idea cuando leímos el extracto. A ver, Rubí, ¿cómo qué arreglito se hizo?
¿Sí ¿Me me escuchas, Rubí? Se me hace que ya no escuchó Rubí. Bueno, pues yo me quería ver bien, porque mi pretendiente, el doctor no me presionó. Ah, ¿no me oyen? Sí. Ver bien. Mande. A ver, si me Se escucha muy mal, Se cortó. Rubí. Se escucha muy cortado. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Sí, Bueno, ya me oyen. Sí, Rubí. entrecortado. Entrecortado. Pero a ver, cuéntenos qué arreglito se hizo. Bueno, Es muy extraño. el doctor no me presionó, pues el doctor no me presionó, el doctor me dio valor para que yo volviera a sentirme mejor. Y si le digo a mi hermano y a mi hija que fue estética, no van a querer pagar y yo no tengo dinero. Y eso fue. Bueno, ¿Qué más le preguntamos a Rubí? ¿Cómo podrías compensar entonces, Rubí, a tu hermano y a tu hija si ellos te ayudan? ¿Qué estarías tú también dispuesta a dar? Está un poquito complicada la forma en que se hace esta pregunta, ¿sí? Porque en principio, primero tenemos que desestabilizar la posición de Rubí para que ella vea desde el punto de vista de su hija y desde el punto de vista de Pedro, cuál es la situación. Por ejemplo, decir, bueno, Rubí, ¿a cuánto ascendía la operación por apendicitis? ¿Cuánto costaba la apendicitis? ¿Cuánto? Eso. No escuchamos, pero pongamos que fueron 100,000 pesos. ¿Sí? ¿Y las otras cirugías a cuánto ascendieron? A los otros 100 porque son 200. ¿Sí? ¿Hay una diferencia de 2 millones de pesos? No escucho claro, ¿no? Sí. Pero las preguntas que ahora le podemos dirigir a Rubí es precisamente para que ella sola, ¿sí?, entienda que una apendicitis costaba X cantidad y lo que se hizo aumenta estratosféricamente esa cantidad. Ahora, sí son convenientes las preguntas reflexivas y las preguntas circulares para que Rubí pueda ubicar, qué tipo de conflicto ha generado el no haberles dicho a los demás el tipo de cirugía que se ha hecho y que ella sola entienda que no es, ¿cómo se puede decir? ¿Qué tan adecuado sería desde su punto de vista si ella estuviera en el otro papel? Si Pedro se hubiera operado, ¿tú con cuánto hubieras operado? Pero primero tenemos que centrarla entre la diferencia entre una apendicitis y una cirugía estética, para que ella sola vaya reflexionando en eso. ¿Qué preguntas le hacemos entonces? Rubí, entiendo que pues tenías de origen un problema en el apéndice. Sin embargo, bueno, no está descartada la posibilidad de sentirse las personas cada día mejores y a lo mejor generaste una posibilidad o creíste que tenías el apoyo de la familia. Sin embargo, sabemos que esto significa una cantidad fuerte de dinero y la diferencia pues abismal. Entonces, ¿cómo podrías tú sentir a diferencia de, o más bien a la inversa, si tus familiares te estuvieran solicitando en este momento el apoyo para pagar el total del adeudo de una operación que ellos consideran es excesiva? No en esa forma, ¿sí? Porque
tenemos mucho la explicación. La pregunta debería de ser más concreta. Ok. Para que ella pueda sola analizar, porque de alguna forma, digo, lo hiciste de forma sutil, tono, etcétera, pero se puede sentir juzgada. Correcto. Se puede cerrar a la mediación. Hay que hacerlo de forma que ella sola, a lo mejor más concreta la pregunta. ¿Sí? Si Pedro estuviera en tu lugar, ¿con cuánto cooperarías tú? Así. Y usar los silencios. Con esta sola pregunta, a ella le va a caer un clic. Claro. Veamos. ¿Cómo crees que reaccionarán que iban a reaccionar cuando descubrieran que estás mintiendo? Enojados, molestos, pero yo espero que me ayuden de alguna forma. Yo todavía tengo mi casa, que podría ser esa pregunta, una garantía. Sí, esa pregunta va bien encaminada, pero la palabra mintiendo tiene una connotación negativa. La estamos juzgando. ¿Sí? Hay que variar esa palabra mintiendo. Si nosotros le preguntamos, ese es un tipo, recordemos lo que nos dice Romero respecto a la pregunta circular, 2 acciones por lo menos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál era la pregunta original? ¿Qué crees? Que hubieran, a ver, perdón. Ay, es que la estoy leyendo de Facebook. Ajá. Voy. Ya la perdí. Es que hay muchas preguntas, muchas opiniones. Ok. Perdón. Pero esa podríamos hacer una pregunta circular en este caso, ¿no? Y decirle a Rubí, ¿cómo crees que reacciona? ¿Qué crees que sienta Pedro? ¿Sí? Adelante, doctora, perdón. Algo pasó con su... Bueno, voy a hacer la pregunta que hicieron aquí. Rubí, ¿cómo crees que reaccionarían cuando descubran que les estás mintiendo? Se van a molestar, pero yo la verdad no sabía que iba a subir tanto el costo. No, y a lo mejor no me apoyan. En Parece la situación que... de Pedro. ¿Ya? ¿Ya me escucho? Sí, doctora. Es que ya se me sacó un momentito. Si tú estuvieras en la situación de Pedro, ¿cómo te sentirías? Enojada, molesta. ¿Vieron la reacción de Rubí? O sea, la hicimos reflexionar. No fue larga la pregunta. Sí, fue precisa. ¿Cómo se siente el otro por lo que tú haces? Es una pregunta circular. Nos lleva a reflexionar y a que ella cambie su posición de que como sus hermanos tienen dinero, la tienen que ayudar. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Una vez que aceptas pues que ellos pudieran estar molestos, ¿tienes alguna alternativa para proponerles a tus hermanos y a lo mejor la posibilidad de hablarles con la realidad? ¿No crees que pudiera ser una mejor opción para que obtengas tú y sientas el apoyo de tus familiares? Si eso lo hacemos diciéndole a Rubí, Rubí, ¿cómo solucionarías tú? Punto. Con la venta de la casa. Con la venta de la casa, me compraría un departamento más pequeño y trataría de aportar cantidad para que fueran menos de 2 millones. ¿Vieron el efecto? ¿El efecto de la pregunta? Ha cambiado radicalmente su posición. Sí. Y únicamente lo hemos hecho preguntando. No damos discursos, no damos consejos. El mediador pregunta.
Nada más. Y me ha dado ¿Ya está mucho dando? gusto. ¿Perdón? ¿Ya está dando ya la solución? Ya está dando ella la solución. Exactamente. Ya estamos listos para estar los tres. Sí. ¿Verdad? Sí. Sí, adelante, Omar. Rubí, ¿usted consideraría la posibilidad de obtener un préstamo a través de la garantía de su casa y entre todos tratar de pagarlo? Pues ya lo hecho está. Sí, vería quién me cobra menos interés en cuanto a si me conviene más vender la casa o solicitar un préstamo hipotecario. ¿Qué? Ya esta pregunta pues refuerza la anterior, el cambio, la desestabilización de la posición de Rubí, ya lo obtuvimos. ¿Sí? Ella ya ve las cosas diferente. Estamos listos para estar los tres. Entonces ya están los tres. ¿Qué otra pregunta hace el mediador? Pues los invita a que en principio estén juntos para que resuelvan en conjunto el conflicto. Ya los tiene enfrente el mediador, les dice ya, señores, he tenido oportunidad de hablar con cada uno de ustedes, me han expresado su opinión y lo que sienten y lo que piensan respecto del conflicto. ¿Cómo creen que podemos solucionarlo? ¿Qué se les ocurre que podemos hacer para solucionarlo? O también ya escucharon a su... ¿Más que perdón? Adelante, Angelita. Sí, hacerles, decirles al hermano y a la hija que ya escucharon la propuesta de Rubí, ¿qué opinan acerca de ella? No la han escuchado. Ellos están afuera. Acuérdense Ok. que los dividimos para precisamente poder profundizar en el conflicto, porque ellos venían cada uno en su posición, ¿sí? Y no estaban dispuestos a cambiarla. Lo que hicimos fue tratarlos por separado y explorar y profundizar en sus posiciones y en sus intereses. Aquí el paso siguiente sería invitar a Rubí para que externara o socializara lo que para ella sería una solución. ¿Cómo lo harías? Señora Rubí, ¿le gustaría compartir con su hermano y su hija lo que nos comentó a nosotros sobre cómo resolver este conflicto? Sí, nada más que me da pena decirles el motivo real. ¿Pero por qué te da pena, de la mamá? operación. No sé cómo hacerlo. Miren. Porque, pues yo lo lamento mucho de haber mentido. Pero aquí Rubí nos está diciendo que está mintiendo. Pero ya le informamos a Rebeca, o le hicimos de alguna forma saber a Rebeca qué era eso oculto que ella sentía que había. ¿Qué nos haría falta ahí? Rubí, voy a invitarla a que comente con usted, con todos, con Pedro y con Rebeca, una propuesta que usted nos tiene que hacer y sobre todo que nos explique de dónde deriva esta propuesta. Que nos explique así. O sea, va tendiente a lo mismo, pero no necesitamos un lenguaje tan crudo, ¿sí? Compartir es buena palabra. Buenas tardes. ¿Qué es lo que queremos que nos comparta? Nada más céntrense en ese y sí, la que sigue, por favor, Carmen. Que si nos pudiera compartir su experiencia en este momento, lo que ha externado. Okay. Carmen, ¿de qué otra forma lo harías? Rubí, que yo creo que sería una buena oportunidad de que le planteara a Rebeca y a su hermano, ¿cuál es la forma en la que usted piensa que se puede solucionar este problema para que usted no pierda su casa y que al final
busquemos la forma o busque la forma en la que ellos le puedan ayudar. A lo mejor, y si usted se abre y les dice qué es lo que piensa, de A lo cómo puede ser mejor la solución. Carmen, ahí ya estamos suponiendo. El mediador no puede suponer. Muy larga la pregunta. Nos perdimos. La primera frase, a ver, Carmen, la primera frase estuvo excelente. El tono no. Dame tu primera frase en otro tono y vas a ver lo que logras con eso. ¿Cómo en el tono? Es que sí hablo. ¿Cómo le hago? Lo que pasa es que es precisamente forma parte de la capacitación del mediador. Manejar tu tono, tu volumen de voz. ¿Sí? Ok. Entonces, mira, si yo le digo, Rubí, ¿no crees que sería momento en que nos puedas compartir los motivos por los cuales cooperaron? ¿Hay diferencias, señores? Claro. Ok. Sí. Eso es lo que tenemos que aprender a modular. Okay. Nuestros tonos de voz. Y que el mensaje no sea muy largo porque nos perdemos. Ella se pierde. Preguntas cortas, concretas, ¿sí? En el tono y el momento adecuado. Es lo que hace la mediación. ¿Ok? Entonces podría ser, ¿La vuelvo a hacer o no? Ok. Deja que Ricardo nos diga y ahorita tú, porque, ¿cómo te diré? La segunda parte de lo que dijiste también es conveniente, pero no todo en una misma pregunta, ¿sí? Ricardo. Sí. Oye, Rubí, entonces, ¿consideras oportuno hacer saber tu propuesta de solución del conflicto a tus familiares? Sí, para tratar de solucionar esta deuda tan grande que adquirí. ¿Cómo? Adelante, Omar. Rubí, ¿cree que usted se sentiría mejor compartiendo el verdadero origen del problema con sus familiares? ¿Eso se lo dices delante de ellos o en lo individual? No, ya para que ella descubra el tema de la operación estética. Pero es la misma pregunta que le hizo Carmen. ¿No? O sea, Carmen le dijo que si podía compartir. No, que si compartirlo le haría sentir mejor a ella. Sí, pero esa pregunta a lo mejor si la hubiéramos hecho cuando está en lo individual. Sola. Sola, ¿sí? Okay. Y la va a abrir más a la mediación. Aquí como lo hizo Carmen fue la forma correcta. ¿Nos pudieras compartir? Porque ya va a ser, le estamos dando el poder de decir sí o no, ¿sí? Y si ella tiene el poder, va a ser más fácil que pueda tomar la decisión de hacerlo. ¿Y si dice que no? Si dice que no, pues entonces tenemos que reestructurar toda nuestra estrategia para empezar a hacerlo, ¿sí? A lo mejor tenemos que volver a hacer una sesión individual con ella. Individual. ¿Qué les ha parecido el ejercicio? Acuérdense que de alguna manera tenemos la herramienta de las reuniones privadas y en el momento en que Rubí plantea la opción de platicar con sus familiares, pero que a ella le da vergüenza, la herramienta que tiene el mediador es primero autorizarle a divulgar esa información a través de reuniones privadas con Rebeca y con Pedro, para que de alguna manera suavizar la vergüenza que siente Rubí y que a lo mejor no quiere estar personalmente cuando ellos sepan la noticia, pero sí es una herramienta también que tiene el mediador para convocarlos a reuniones privadas. Pues, ¿perdón? O trabajar con cada uno de ellos. Rubí con su hija y otra reunión con Pedro. Pudiera ser, sí. Pero creo que aquí estuviera ya bastante adelantado para llegar a una solución, sabiéndole dar el cierre, vamos, ¿sí? Porque ya en realidad ya está reflexionado, lo que hace falta es que Rebeca
sepa las intenciones, que Pedro tenga una explicación, que sabe que no va a estar solo en el pago, que ella está proponiendo una solución, vamos también, y si ustedes logran conjuntar eso, en un momento dado puedan tener un acuerdo satisfactorio. Me gustaría saber qué les ha parecido el ejercicio. ¿Con qué se quedan del ejercicio? Maestro Pedro Carvajal, no sé si guste dar lectura directamente del chat. Hay muchísimos comentarios. Nosotros tenemos por parte de Facebook también una serie de comentarios muy favorables, que el ejercicio es un experimento para MAVA y para el Consejo de la Judicatura llevarlo a cabo de esta forma. Sabemos que es complicado, pero, ay Dios, tenía cerrado su micrófono el maestro, perdón, Pedro, tiene cerrado su micrófono y necesito su autorización. Ahí está. Adelante. No sé si nos puede apoyar con algunas lecturas de los comentarios, porque pregunta la doctora Natalia que cómo nos... ¿Con qué nos quedamos del ejercicio? Sí, por supuesto. Hay una recepción muy favorable, muy interesante y de verdad que sí, es un ejercicio vivencial en el cual tenemos la oportunidad de practicar, como bien decía mi amiga la doctora Natalia, de que pues hay que equivocarnos, ¿no? Es intento, error, corrección y acierto. Y entre todos generamos el aprendizaje, es lo que se ha palpado pues en los medios con todas las personas que nos han hecho el favor de escuchar. Ha habido una sensación de aprendizaje y de, pues que es diferente, ¿no? Es diferente verlo en los libros a estarlo practicando. Ya cuando estamos por ahí en la dinámica, pues sí es interesante. La pregunta en la mediación, a mí me gustó mucho cuando me informaron del título, porque en la pregunta, en el saludo inicial, se puede modificar un resultado positivo o negativo. En una mediación jamás se puede preguntar, ¿cómo estás? Bueno, van a decir, bueno, vengo de un conflicto, ¿cómo quieres que esté? Pues estoy mal. Entonces, es muy importante ahí lo que manifiesta la doctora Natalia, porque el tono de voz es muy importante saber darle color a la voz. Cómo se dice viene siendo lo más importante al final. Y por último, pues lo que se dice, aunque puede sonar ahí raro, ¿no? Pero es la verdad. Entonces, hay que resaltar esa importancia de la pregunta en la mediación. El cómo preguntar. Más que qué preguntar, el cómo preguntar. Identificar si la persona es de sentimiento, es decir, kinestésica. Si es visual, pues hablamos de imágenes. Y si es auditiva, pues de sonidos, ¿no? Para que sienta a gusto. Eso viene siendo la empatía. En cuanto a confianza, brincamos a la conexión, que se logró perfectamente en el caso práctico. En cuanto a la sintonía, perdón, que es en cuanto a la conexión. Y al final, ya cuando se logra negociar, platicar en privado, como bien decía la doctora, que le llaman allá en la escuela de Harvard el caucus técnicamente, pues hablar en privado. Hay mediaciones que se tienen que hacer por separado, inclusive en cuartos por separado. El mediador anda como mensajero, también se vale. La cuestión es el objetivo, que es llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces, fue muy real, muy interesante. Los comentarios de mi hermano Miguel Ledet también muy buenos. Y bueno, en general, pues nos llevamos todos, obviamente el de la voz, principalmente un sabor de boca, muy buen sabor de boca para seguir impulsando y aplicando los mecanismos alternativos de prevención y solución de controversias, en este caso el tema de la negociación facilitada, que es la mediación. Muchísimas gracias, y si no tiene inconveniente mi amiga la doctora Natalia de dar el cierre del evento. Pues... 5 minutitos, ¿se puede ser? Sí, claro que sí. Gracias. Pues más que nada, yo quiero agradecerles esta oportunidad, ¿sí? La oportunidad que nos dan a todo el equipo que conforma Pedro, Luz Rebeca, Rubí, su servidora,
de poder participar en este tipo de ejercicios que nos ayudan a enriquecer la práctica de la mediación, hacernos verdaderos mediadores que necesitamos, dado el periodo que estamos a punto de vivir. El hacer una adecuada práctica de la mediación es muy enriquecedor, ¿verdad? Y como mediador, verdaderamente gratificante. Le doy gracias al Consejo de la Judicatura por esta oportunidad y a MAVA México por el infinito error de haberme invitado, ¿verdad? Muchísimas gracias, es un honor y me gustaría muchísimo que me pudieran compartir los comentarios porque eso nos ayuda a crecer más. Muchísimas gracias por su atención a todos. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Adelante, adelante. Sí, gracias. Perdón, me tomé la libertad porque también quisiéramos agradecer a algunas personas que estuvieron aquí tras bambalinas, al maestro Ricardo Sánchez, a la maestra Angelita Gómez Pérez, a la maestra Carmelita, a Omar, porque tomábamos preguntas del público, de Facebook y del chat para poderlas plantear aquí y que, bueno, este ejercicio fuera nutrido. A todas las personas, hay muchos mensajes en Facebook y quisiera también agradecer a una persona que estuvo muy latente, Dora Gabriela Navarro, que muy acertada en muchas preguntas, que veo que estuvo muy participativa, y algunos jueces como el maestro Jorge Alberto Rodríguez Chávez. Perdón pero quería hacer mención de estas participaciones, porque bueno, pues el trabajo que está detrás es mucho. Es correcto. Muchas gracias, doctora Janet. Bueno, de parte del presidente maestro José Guadalupe González Plasencia, presidente de MAVA México, y su mesa directiva, de todo el equipo de trabajo que hizo posible esta transmisión. En este evento, primera vez me comentaba el presidente que se hace interactivo, es un logro muy importante. La pregunta en la mediación, obviamente gracias a mi amiga, la doctora Natalia Ángel Esther Mesa Aldana, y obviamente también gracias a todos los que participaron, los que tuvieron a bien escucharnos. Y bueno, antes de despedirnos, me permito recordarles que el próximo martes 2 de junio, a las 5 horas, ya transmitido por Zoom y también en Facebook Live, el evento Tecnologías de la Información y Comunicación Empoderando a las Mujeres, TICS Empoderando a las Mujeres, en la cual va a estar con nosotros la maestra Xochitl Hernández Medina, la maestra Andrea Escobedo Lastiri, la maestra Ana Paula Romualdo, y contamos con la participación como moderadora a la maestra, le corresponde esa encomienda a la maestra Elizabeth Peña Jauregui. Muchísimas gracias y bueno, fue un placer poder participar en este evento. Gracias. Gracias a todos.